Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre Cuba, porque en esa isla, que es un símbolo del comunismo internacional y que ha sido emblemático a nivel tanto ideológico para la izquierda como también para la derecha en rechazo a lo que ocurre ahí, se están dando cambios fuertes. Y justamente porque está abandonando el poder Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, y con él se van ya finalmente, esta influencia tan fuerte de los Castro dentro de Cuba. Y al mismo tiempo vamos a ver por qué se puede estar dando esto, porque no solo se fue Raúl Castro, sino que gran parte de funcionarios cercanos a Raúl Castro al mismo tiempo que él renunciaron. Y vamos a ver por qué puede ser esto, porque hay que entender que las dinámicas de poder al interior de un partido comunista y en un país totalitario no son iguales que en un sistema democrático, y los cambios de rumbo usualmente son por purgas internas o luchas de poder que no se ven para afuera, y posiblemente ocurrió algo similar aquí. Entonces vamos a analizar todo eso y cómo va esto de la mano de las reformas que ha empezado a hacer Cuba en favor de privatizar ciertas áreas, eliminar subsidios, eliminar ciertos controles de precios, muy mínimos, pero que es algo que no se esperaba que ocurriera en la Cuba de Fidel Castro, por ejemplo, y que en los últimos años nada más ha comenzado a realizarse. Todo eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué ocurrió? Que oficialmente Miguel Díaz-Canel se eligió como el nuevo líder del Partido Comunista Cubano, en el cual Raúl Castro renunció y jubiló más bien de su cargo, que es algo que muchos no esperaban, porque en realidad Fidel Castro murió en el cargo y muchos pensaban que Raúl Castro, como hermano también y los primeros de la revolución comunista que hicieron en Cuba, iba a mantenerse ahí, pero se jubiló. Pero no fue el único, ya que una serie de otros miembros del partido jubilaron al mismo tiempo. Por ejemplo, segundo secretario José Ramón Machado Ventura, 90 años, y Ramiro Valdés, de 88 años, a la vez que numerosos funcionarios a lo largo de la isla, que son cercanos al pensamiento revolucionario original, ¿no?, de los comunistas duros que tenía Raúl Castro, también renunciaron. Y vale la pena recordar que de los dos hermanos entre Fidel Castro y Raúl Castro, hay que recordar que Raúl Castro era el más ideológico, era el más duro, entre comillas, y también participó de lo que podríamos llamar violaciones de derechos humanos a lo largo de la administración que tuvo en la isla y de justamente como segundo al mando de Fidel Castro. No es una figura positiva para nada, es una figura bastante negativa que lo idealizan muchas veces los sectores de izquierda más autoritarios y que bueno, es una figura que no hay que, creo que mirar muy en alto. Es muy autoritario, contrario a toda libertad individual y cometió numerosos crímenes de lesa humanidad, al igual que Fidel Castro, pero eso bueno, no se habla tanto. Y ahora Miguel Díaz-Canel es el nuevo presidente de Cuba. ¿Y por qué es interesante que no solo haya Raúl Castro renunciado, o podríamos decir jubilado, sino que también numerosos otros cargos al mismo tiempo? Que esto parece ser muy similar a lo que ocurría en la Unión Soviética cuando había los cambios de mando. Y que al mismo tiempo que, por ejemplo, o fallecía un líder o uno se retiraba, iba de la mano de cambio de guardia, y esto era por peleas internas. Durante la época más bien de Stalin, esas peleas eran con asesinatos, pero ya en los años posteriores de la Unión Soviética, justamente después de Khrushchev, principalmente era por renuncia, mandarlo a lugares alejados del territorio, cosas así. Y es porque tanto en las democracias como en otros sistemas políticos más autoritarios, las alternancias de poder también se dan. Nada más que una democracia es con votos, mientras que en un sistema autoritario se da por peleas internas que pueden terminar con muertes o con exilios políticos o renuncias forzadas. Y es posible que eso haya estado ocurriendo en los últimos años, porque particularmente desde la llegada de Miguel Díaz-Canel, que no sé si esto será por él o justamente otros intereses, pero aproximadamente desde la llegada ya a puestos más altos, comenzaron reformas en Cuba que tan solo en los últimos 2 años han comenzado a profundizarse, que van de la mano, como se puede ver aquí, de privatizaciones, eliminaciones de subsidios a restaurantes estatales y que ciertas áreas de la economía pasen finalmente al mundo privado. Ahora, no tomen en cuenta esto como que fuera una privatización completa, porque siguen las fijaciones de precios, siguen mucho control económico, muchas cosas son del Estado, hay restaurantes esenciales del Estado cubano. ¿Qué locura es esa? Ya me parece absurdo cuando hablan de las empresas estratégicas en ciertos países, todo debería estar en manos de individuos, justamente de trabajadores, justamente de emprendedores, pero ya que hablen de restaurantes estratégicos, se nota un poco lo absurdo de la situación a lo que ha llegado Cuba, ¿no? Pero al menos dan unos pasitos más en favor de la libertad económica, aunque lamentablemente no de libertades civiles. Y eso se ha dado particularmente en los últimos años y parece ser que se va a profundizar con la nueva presidencia de Cuba. Y me da la impresión que con los años Raúl Castro, como envejeció, se puso más débil. Perdió influencia. Su sector justamente alrededor suyo, que es la Guardia Vieja cubana, revolucionaria, comunista, también debe haber perdido influencia. Y llegó la nueva guardia.
Y justamente incluso miembros del Partido Comunista han hecho esta crítica y parece ser que este señor, al igual que otras personas, son la nueva guardia y que van a hacer cambios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el problema actualmente no es luchar por una revolución, que es el discurso de estos nuevos comunistas, no cubanos, sino que hay una falta de voluntad para aceptar que ya no se necesita luchar por una revolución, sino administrar un país. Entonces llevan tanto tiempo en el poder y muchas personas han nacido bajo este sistema que muchos están con la mentalidad de, bueno, las cosas están mal, hay que administrar mejor. Y ya no son tanto el grupo comunista ideológico. Que de cierta manera pasó también en la Unión Soviética, cuando ya empezaron a morir los que habían participado directamente en la revolución de 1917, la comunista, en Rusia. Bueno, también empezaron a darse los primeros cambios. Gorbachev, por ejemplo, viene de esa generación, que fue el primero y último dirigente de la Unión Soviética que había nacido posterior a la Revolución Rusa. Entonces, aquí de cierta manera parece ser estar pasando algo parecido, no exactamente igual, pero parecido, en el cual hay muchas de las generaciones más jóvenes que quieren hacer reformas porque no tienen esa cosa comunista ideológica que tenían los primeros comunistas, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero me da la impresión que habría habido no una purga con muerte, sino como estas luchas internas en que después renuncian en masa numerosos dirigentes, porque también están con este nuevo discurso. No defender la revolución per se, sino administrar bien el país. Que ya es un cambio de discurso, ¿no? Y probablemente, al menos eso es lo que estimo, ¿no? Las cosas van a continuar en la dirección que habían estado yendo, que vimos en los últimos meses y que fue sorpresa para todos, que es privatizar parcialmente. Y no me sorprendería que Cuba intente abandonar el sistema tradicional y traten de pasar a una de dos cosas. O al sistema chino, que es justamente el intento de mantener un partido comunista muy autoritario, libertades civiles casi nulas, pero implementar políticas de libertad económica en ciertas partes del país y políticas corporativistas y muy corruptas al interior del país, que no es un sistema ideal, pero es mejorcito que lo que tienen ahora, aunque igual es muy corrupto lo otro. O que intenten hacerlo, si es que son más cautos, como lo hizo la Unión Soviética, que no quiso hacer cambios tan radicales así, porque China sí hizo cambios fuertes, con resistencia interna, pero los hizo y por eso alcanzó a adaptarse, al igual que Vietnam. Y tal vez intenten hacer lo que hizo la Unión Soviética, que es apenas hacer algunos cambios, y después con eso no sea suficiente, la gente pida más y caiga el régimen comunista. ¿Qué es lo que pasó con la Unión Soviética? Sinceramente espero que pase lo segundo, porque yo preferiría que caiga y colapse ese régimen autoritario que está en ese país. Porque finalmente habría mayor libertad para los cubanos y una de las fuentes de influencia ideológica perversa que hay en este continente caería. Sería ideal, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. De todas maneras, espero que esto sea el inicio de mejores noticias porque se ha visto estos cambios en favor de dar parcialmente algunas libertades económicas, como el caso de las privatizaciones, y ya han comenzado por primera vez más protestas en Cuba, y recordemos que fue noticia que no se reprimió una de esas protestas por participar muchos artistas, algunos periodistas, y ya no se han comenzado a reprimir todas las protestas, y las que se reprimen ya no están terminando todas con muertos. Yo sé que suena como un estándar bien bajo de poder protestar, ¿no? Pero algo es algo. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez esto sea el inicio para que eventualmente pueda empezar a haber mayores libertades en Cuba y ojalá colapse o se derroque por parte de la ciudadanía el régimen totalitario que impera en ese país. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Esto es una buena o una mala noticia? ¿Qué futuro creen que trae el fin de los Castro en Cuba? ¿Habrá un cambio profundo? ¿Se continuarán estas políticas de privatización que se estaban haciendo y una leve, menor represión dentro de la isla? ¿O vamos a continuar todo igual? ¿Qué creen ustedes? Porque igual pasa que muchas veces los países comunistas, después de unos 70 u 80 años, o se adaptan o colapsan, ¿no? Casi siempre es como esa cantidad de tiempo y empiezan a tener ya como que es insostenible el sistema. Pero ¿qué piensan ustedes? Todo eso pueden comentarlo abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.